El 2025 y sus proyecciones para el 2026 es el tema que nos convoca ahora. Y nada mejor para analizarlo que con el ministro de Gobierno que protagonizó el primer semestre del año con los temas de mayor trascendencia. Triunfo en la primera vuelta estrecho, triunfo en la segunda vuelta amplio, inicio del periodo legislativo con una mayoría cómoda pero no suficiente e impulso a una consulta que en principio él pensó debía hacerse de manera directa porque ya estaba aprobada en el momento la idea de ir a una constituyente que se votó por el presidente que planteaba una constituyente y lo que correspondía simplemente era, lo van a ver ustedes a lo largo del programa, nominar a los integrantes. Van a ver cómo rescatamos eso que ahora parece disparatado y entonces era verdaderamente revolucionario. Y desde luego no olvidar someter el producto de la nueva constitución a referéndum. Eso no se dio. Se ha dado que culmine el año con un gran embrollo político ocasionado por un problema de la justicia, que es el vinculado con el presidente del Consejo de la Judicatura. Sobre aquello, consultado recién por Ecoavisa en contacto directo y Lenin Artieda, el doctor de la Gasca, que es nuestro invitado de hoy, dijo esto. La justicia no puede ser botín político de nadie ni puede estar al servicio de nadie, sino de la ciudadanía y de la colectividad para crear una verdadera vida en democracia. Aquí no podemos repetir figuras nefastas como Wilman Terán, ni mucho menos. Cuando está el acecho o la sombra del narcotráfico, del crimen organizado, detrás de las instituciones, o se tiene la duda siquiera de que esto puede estar ocurriendo, es decir, que el crimen sea tomado a la justicia, el Estado y la ciudadanía deben de reaccionar con firmeza. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Banco Bolivariano. Estamos más cerca de ti en esta Navidad para seguir moviéndonos contigo. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Ahí tienen un pronunciamiento reciente del doctor José de la Gasca que exploraremos a lo largo de la próxima hora. Pero también esto, la mayoría que él armó para el gobierno, no solo con asambleístas gobiernistas, que subsiste, pero que no crece en la medida en que se va a necesitar si se quieren grandes cambios. Pachacutic y sus 9 asambleístas desmienten al Ministerio de Gobierno y aseguran que no hay, como él dijo, un acuerdo para integrar una mayoría afín al régimen en la asamblea que se instalará el 14 de mayo. Para ellos, esta foto en la que aparecen 7 de los 9 asambleístas electos de Pachacutic con el ministro de Gobierno José de la Gasca y que él presentó como la ratificación de un acuerdo legislativo, solo da cuenta de una visita protocolaria del martes. La explicación fue dada después de una reunión de casi 4 horas que mantuvieron a puerta cerrada este miércoles 7 de los 9 legisladores de Pachacutic con el coordinador del movimiento Guillermo Churuchumbi en la sede quiteña de Pachacutic. La noche del martes el asambleísta José Nango dio por hecho el acuerdo en sus redes, mientras Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, en un comunicado acusó a los asambleístas que se reunieron con De la Gasca de traicionar a la organización indígena. José de la Gasca entonces
como lo ven en ese reportaje de Francisco Huertés de Coavisa, ha sido un actor político clave en este año. El primer semestre dentro del gobierno, creo que fines de julio, primeros días de agosto, salió. Después, fuera del gobierno, como un orientador y analista muy privilegiado por haber vivido un proceso sumamente complejo y conocer cómo opera el Ejecutivo desde adentro. Ese será el aval de sus respuestas a lo largo de los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El viernes pasado dije que es el último programa de Ver a su manera del año. No fui preciso. El último viernes del año. Ya, porque el próximo, que es viernes 2, si lo hacemos, será ya del próximo año. Este es también el último programa del domingo del 2025. El 2026 estaremos de vuelta con ustedes. El doctor de la Gasca, quien nos acompaña, tiene 44 años, 2 hijos, es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, máster en Criminalística y Ciencias Forenses. Fue secretario de Anticorrupción de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno, embajador y representante permanente del Ecuador ante la ONU desde noviembre del año anterior hasta principios de agosto de esto, ministro de Gobierno del régimen del presidente Daniel Noboa, docente universitario, consultor y abogado litigante, muy recordado por ser articulista de Expreso los días domingos. Doctor, bienvenido en un momento crucial y en una hora fundamental. Desarrollamos lo que usted le dijo a Lenin Artieda en ese fragmento que vimos de la conversación de Coavisa a propósito de la situación que vive el presidente del Consejo de la Judicatura. El Estado y la ciudadanía deben reaccionar con firmeza ante lo que pasa allí. ¿Eso significa qué? Buenas tardes, Carlos. Un saludo a usted y a su audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, lo que yo he querido decir es lo que los ecuatorianos esperamos. Que la justicia sea una justicia independiente, que la justicia no tenga dueño, que en la justicia no meta sus pezuñas el crimen organizado ni el narcotráfico. Y sobre eso, cuando hay amenazas o cuando hay dudas, creo que todos tenemos que reaccionar y exigir cuentas. Esa es una causa de siempre, pero que se ha vuelto mucho más grave en los 2 últimos años por la penetración del narcotráfico en casi todos los estamentos de la sociedad. Así es. En lo concreto, ¿significa que debe enjuiciar políticamente la Asamblea a Godoy y destituirlo? A ver, creo que es claro que después de lo que pasó con Wilman Terán, después de lo que hemos visto cómo desde la Asamblea, en algunos casos, un exasambleísta manejaba a su antojo los hilos de la justicia, nadie quiere que eso se repita. Nadie quiere tener una versión de Metástasis o de Purga 2.0. Las responsabilidades políticas deben estar claras. Yo entiendo que ha habido una comparecencia para que el señor Godoy vaya y diga lo que tenga que decir y explicarle al país todos estos graves cuestionamientos que existen. Si el juicio político y existen las causales, debe haber. Se está repitiendo. Hay algunas diferencias. Primero, a Godoy lo nominaron sabiendo que él había defendido 2 narcotraficantes. ¿Quién lo nomina? En 2010. Lo nomina José Swing 2 veces, el presidente de la Corte Nacional. Entonces no tiene nada que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con la función Swing judicial. dice que es por recomendación y presión del gobierno, por supuesto. Yo no he visto eso. No lo dice públicamente. Yo no he visto eso. Pero en su actuación es claro. Porque ¿cómo? Pues si eso es así, debió haberlo denunciado. Pues. Para que lo saquen además, a él de la Corte Nacional. Yo he sido, quienes hemos abogado, que esto no es una potestad necesariamente exclusiva del presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, sino del Pleno. La primera vez que lo puso Swing allí, ¿usted estaba de ministro de Gobierno? No, para nada. No le tocó ninguna de las 2 veces en que Swing lo puso en la terna a Godoy.
Lo que pasa es que lo de la terna se demoró la segunda vez. Y la elección termina siendo inclusive posterior a que yo salí del cargo. Pero en la primera ya estaba él, ya estaba todo esto. Yo ya entré con un consejo de la judicatura presidido por Yo no he Mario dicho Godoy. que usted se lo recomendó a Swing si estaba en el gobierno, pero sí que el gobierno se lo recomendó a Swing. Entonces ahí hay una corresponsabilidad. Yo no sé si hay recomendaciones o no hay recomendaciones. Lo que deben importarnos es que pongan el papel de la terna y que esa terna va al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana las hace. Todo gobierno sabe que tienen el poder, pero no el control del país. Y el control del país se los da el control de la justicia. Entonces sinceremos todo esto y cambiemos esta forma de elección de las autoridades. A largo plazo sí. Es que eso es lo que debió pasar y eso es lo que deberíamos conversar. Pero para eso es vital cómo salimos de este corto plazo. A mí lo que me preocupa es el tema de la institucionalidad y que se pierda la poca institucionalidad y se termine de liquidar la imagen institucional de la justicia. Bueno, si eso es lo que le preocupa, cuando se nominó a Godoy, ¿por qué no fue de los que se opuso sabiendo los antecedentes que estaba citando? ¿Qué antecedentes? Él defendió dos narcotraficantes en el 2010, a cuenta que entonces no eran los hermanos Larrea y después recién fueron implicados en los Estados Unidos por narcotráfico. Y varios, entre esos yo, insistimos a veces hasta la necedad en que no era conveniente. Y lo pusieron. Usted me está pidiendo a mí que interfiera en la independencia de las otras funciones. No, que se pronuncie abiertamente sobre algo. Pero ¿qué iba a decir si yo entramos con un Consejo de la Judicatura ya electo? Yo no sé en el proceso de selección que tiene impugnación ciudadana si esto fue materia o no de las impugnaciones, si es que las hubo, las recogieron, les dieron paso o no les dieron paso. De paso fue. Y las descartaron, las cuatro. El Consejo de Participación Ciudadana. Entonces pídele cuentas al Consejo de Participación Ciudadana, porque lo contrario es decir, lo han puesto al señor Godoy. ¿Qué pasa si nada de las cosas que han salido posteriores, los cuestionamientos, salían? No, es que quieren cambiarlo para ponerlo. Y yo sí me acuerdo la coyuntura que hubo cuando no salió, cuando obligaron y llevaron al Pleno y llevaron a la Comisión de Fiscalización, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana para forzar el cambio. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es la intromisión de otras funciones a través de los mecanismos constitucionales para que terminen poniendo a quien es. O sea, y luego a cuenta de independencia de funciones, estuvo bien que nadie diga de la función ejecutiva, Godoy tiene estos antecedentes, no puede ser. La función ejecutiva tiene su propio delegado. Llamen, y sobre ese tiene que hacerse responsable. Yo me acuerdo cuando fue lo de Javier Muñoz, presidente Lazo en su momento, le quitó la confianza públicamente y le envió una carta al señor Javier Muñoz. Y el señor Javier Muñoz le dijo, lero, a mí ya me escogió el Consejo de Participación Ciudadana y lo que usted tenía que haber hecho, la función ejecutiva era simplemente poner una terna, pero luego yo me debo a lo que dice el Consejo de Participación Ciudadana y a la responsabilidad política. El único responsable de que Godoy esté en el CJ es Swing. No, es que yo no... Y el Consejo de Participación Ciudadana que no dio paso a las impugnaciones. No, es que ahí viene. Para mí la forma o el mecanismo en que se escogen estas autoridades no es el correcto. No permite sincerar las relaciones políticas, permite seguir atados a una entidad que está ahí para que le metan la mano. Lo vimos en el tema de los chats de Augusto Verdugo. El país coincide en eso. Pero hasta eso, ¿qué hacemos con esto? Seguimos destruyendo institucionalidad si acaso metemos a una función a meterse dentro del pronunciamiento de otra. ¿Qué pasa si pasa con el fiscal general del Estado? No me gustó ese fiscal general, yo también pido que lo cambien. No me gustó el contralor, no me gustó la autoridad por acá. Y así el Ejecutivo viene diciendo, saque. No es que no se puede. No es cuestión de gusto. Para eso está la responsabilidad política. Aquí hay un récord. Hay que ver ese récord. Pero ¿cuál es el cuestionamiento que usted está diciéndome en este momento sobre Godoy? Que haya defendido a dos narcotraficantes. Que hay varios responsables en su nominación. El Ejecutivo que lo recomendó, que no lo admite, no fue usted. El único responsable de ponerlo en la terna. Swing, que lo puso 2 veces, y el CPC es ese que no dio paso a las impugnaciones. Eso es un tema, entonces, de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos viendo, creo que la calentura no está en las sábanas, más allá de las personas, más allá de cómo se le quiere meter la mano a esas instituciones. Usted lo que me está diciendo es que el Ejecutivo sea quien le meta la mano y quien vaya y quite y ponga a cuenta de lo que va saliendo y que sea él el que diga yo quiero debe ponerse sáquese este acá. Y después digan, ve, ahí está, se tomó el Consejo de Participación, se tomó el Consejo de la Judicatura. Yo lo que estoy haciendo es que en este caso la ministra de Gobierno debe tener un pronunciamiento similar al que usted hizo allí. Y veamos lo que dijo Godoy, que se desmarca de Gaibor siendo uña y carne rapidito, diciendo esto no es conmigo. Este reportaje de Coavisa, que es de Fabiola Santano, que en caracteres hay otro crédito.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se desmarcó del director de Pichincha, Henry Gaibor, tras la difusión de audios en los que se lo escucha presionar al juez anticorrupción Carlos Serrano por el caso de un narcotraficante serbio. El señor Gaibor es un director provincial que es puesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura a través de una terna que viene desde la anterior administración. Hemos tenido una relación de articulación como tenemos con todos los directores provinciales a nivel nacional. Sin embargo, Gaibor fue invitado especial al matrimonio de Godoy con Dolores Vintimilla, abogada del narco. Gaibor presentó su renuncia, como lo solicitó el Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que cuestionó en contacto directo a la activista Gabriela Panchana, pues a su criterio debió ser destituido. Lo interpreto como un premio, sinceramente, porque lo que debería haber pasado, en primer lugar, removido, y en segundo lugar, empezar un proceso disciplinario para destituirlo y que no pueda seguir siendo parte del sistema judicial. Y pese a que Godoy anunció que pedirá licencia, hoy volvió a dirigir una sesión en la Judicatura. En entrevista, anoche explicó los motivos. No, tengo que hacerlo porque necesito dejar agotando algunos procedimientos administrativos internos. Inmediatamente yo ya termine todo esto, solicitaré la licencia y de esa manera prepararé mi comparecencia para la Asamblea Nacional. Yo voy a ir con información contundente y ese día se va a sacudir un poco el avispero. El gobierno tiene los votos suficientes para destituir a Mario Godoy y compañía. Si no hace eso, se acabó el cuento de la guerra contra el narco. La institución requiere 101 votos y esos votos no los tiene el gobierno. Por si acaso, antes de proseguir con todo de Agasca, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Antes era Vera a su manera. En Extreme es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras los domingos hay más o menos 35,000 hogares conectados. No contamos con RTU los domingos si nos buscan allí. Sí con Macro Digital, pero antes les recuerdo que también con Radio Centro, por Dios, radios, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Puerto Viejo, Pato Manaví, La Bonita del centro del país, igual frecuencia, Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, sí, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Tras lo que vimos, ¿qué toca? A ver, primero hay una aclaración, usted bien lo dijo. No es que el movimiento oficialista tiene los votos suficientes tiene votos que se requieren para llegar a una censura en el caso de que haya un juicio político. Pero ahí también tiene que votar la otra fuerza política que es la RC. Y yo me pregunto, cuando si es que existiese ese escenario donde tuviesen que votar a favor de una censura de Mario Godoy, ¿qué van a decir? Que hay un pacto. ¿Qué van a decir? Que están de algún modo ajustando las cuentas de unos y de otros y demás. Lo que me parece intolerable, y yo sí creo que eso hay que aclararlo, yo no creo que la lucha contra el crimen organizado es ningún cuento. Yo creo que aquí hay muchas vidas que se han perdido, muchas vidas de personas inocentes, muchas vidas de servidores de la fuerza pública como para hacer una afirmación de ese tamaño. Y lo que van a decir es, o bueno, vamos a decir, o bueno, voy a decir, es que celebro la coincidencia como ya la celebré en lo que hubo el llamado a informar. La RC pudo haberse opuesto a informar, decir, no señores, cuando haya un llamado a juicio político cuenten conmigo. Para informar, juicio político es asamblea, hay dos fuerzas mayoritarias. Ciertamente el oficialismo ha podido conseguir la mayoría absoluta para tener los votos que se requieren para aprobar cierto tipo de leyes. Pero en un enjuiciamiento político de un vocal del Consejo de la Judicatura, la mayoría es reforzada. Hay una mayoría calificada que exige, como usted bien ha dicho, 101 votos. O sea, no es que depende del gobierno levantar la mano o a bajar la mano. Aparte es el poder legislativo. Esto puede traer algunas consecuencias. Yo lo que creo es que hay que esperar primero en los caminos democráticos, que el señor vaya, comparezca al Pleno, que ya es un avance, que tenga que rendir cuentas al Pleno, que el país sepa que él diga todo lo que tiene que decir y que luego ver si es que existen las condiciones para el juicio político. Todos creemos que aquí debe haber responsabilidades, pero también creo que deben de seguirse los caminos legales y constitucionales. ¿Usted duda que existan las condiciones para el juicio político después de lo que ha trascendido? No, yo no digo que si es que duda, eso se le compete al legislativo. Yo le estoy preguntando a usted, no al legislativo, no, usted, de los elementos que han trascendido, ¿cree que existen condiciones para un juicio político? Para mí existen. Ok. Para mí existen, ya, claro. Gracias por la definición. De ahí si existen los votos eso es otra cosa, pero para que exista totalmente. Pero ¿por qué anticiparnos
a ese paso. Ya De lo hubiera acuerdo. puesto, pues. Ya vamos a ver Y las cuidado proyecciones. si quieren ganar la narrativa de eso, pues, ¿no? Ya. El que primero pone el juicio. Fue iniciativa de Andrés Castillo, la iniciativa es de ADN. Sí, pero también salió un asambleísta del RC a decir que quieren poner el juicio político y todo. Y repito, estos son, no lo hemos dicho aquí, pero creo que parte de esto es de este cisma que se crea a nivel institucional, como las condiciones que están pasando, los efectos, los coletazos, luego de la consulta popular. Bueno, analizaremos eso más adelante, pero antes vamos a concluir esta historia al volver. Van a escuchar a ustedes cómo José Swing analizó este tema cuando a tiempo se lo advertí antes de la segunda vez que el doctor Swing incluyera a Godoy en la terna. Y de paso, José Swing fue de los primeros de lavarse las manos como Pilatos. Dijo que él se solidarizaba con Carlos Serrano. De los que apoyaron a Godoy, ¿quién es el único sector, aunque no fue un apoyo abierto de los que lo recomendaron, que no se ha desembarazado de un respaldo? El gobierno. En el 2025 se resolvieron en democracia los conflictos de la democracia. En el 2026 no será suficiente con las herramientas y alianzas nacionales e internacionales vigentes. Toca ampliarlas o sucumbir. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es al día siguiente por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que aparecen en su pantalla, CNT, Extreme, Claro TV, solo que a las 6 de la mañana. En Zapping es Canal 121, OnePlus. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube, apenas concluimos. Y en Imbaburi Carchi, Alborada, 90.3 FM, pone también el reprise al día siguiente, solo que ellos comienzan un poquito más tarde, 6:30 de la mañana. Aquí está lo que respondió José Swing hace más de 6 meses, cuando el asunto de Godoy sería en la picota. No sé si se lo pidan o no sé si lo hago usted de motu propio, pero esa reunión debería comenzar con una explicación suya de por qué no quiere poner otra vez a Mario Godoy usted. Si lo puso antes, ¿por qué no? Mire, yo creo que parte del diálogo va a ser precisamente encontrar acuerdos, encontrar consensos. ¿A quién vamos a poner? Ya, pero no va a comenzar usted con esa explicación. Miren, señores, parece contradictorio que la primera vez yo lo respaldé y la segunda vez no. Me explico, aquí está la razón. No necesariamente tiene que ser eso. La fórmula del consenso, la fórmula del diálogo no siempre es generando negativas en un proceso de mi fórmula de entrevistarse es esa. ¿Le podría usted explicar al país por qué primero lo puso y ahora no lo repone otra vez? ¿No insiste? Porque creo que el momento que nosotros tomamos la decisión de poner a Mario Godoy pusimos en la terna, aclaro un contexto, el proceso de selección del presidente del Consejo de la Judicatura le corresponde al Consejo de Participación. Lo pusimos en el puesto 3. Ajá, ¿sí? Eso es importante recordar. Sí, totalmente de acuerdo, Okay. Precisamente por aquello. Claro, lo pusieron en el puesto 3, ¿ya? Creyendo que solo iban a elegir a la del puesto 1. Qué increíble esta cuestión.
¿Qué hacer con una Corte Nacional? Porque él dice que sometió al Pleno esto. ¿Qué vota así? Bueno, lo pusieron en el puesto 3. Ellos también dicen, y lo dice, quien elige es el Consejo de Participación. Nosotros enviamos estos tres nombres. Yo creo que, Carlos, lo que debemos de pensar es que estas son las realidades que tenemos que cambiar normativamente. Siempre van a haber estos problemas, siempre vamos a tener estas dudas, siempre van a haber estas coyunturas, siempre va a haber el temor de que una función influye sobre otra. Por eso creo que la decisión valiente era hacer cambios estructurales en esto. Y eso fue lo que propuso el presidente cuando nos dijo, vamos a una consulta popular que cambie todo esto. Finalmente no se dio, creo que hay que hacerlo de otro modo, pero sigo pensando que la calentura no está en la sábana. El problema es que seguimos con el problema, seguimos con la fiebre. Enseguida iremos a eso que nos perdimos, ciertamente. Pero antes completemos esta parte que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. Aquí está quien lo va a presidir temporalmente. Entiendo que mañana y pasado, sin nada de fondo que decidir. Pero si destituyen a Mario Godoy, sería la presidenta permanente. Sí es hora de que apostemos por perfiles diferentes, ¿por qué no también decirlo? También darle espacio a una mujer, que también hace falta, porque una mujer, yo creo que más que nada en el ámbito de la justicia se necesita más sensibilidad. Yo creo que se necesita darle un alma a la justicia, que no la tiene, y ese es el grave problema en nuestro país. ¿Qué es usted? ¿Valiente o idealista? Tras repasar lo que ha pasado ahí. Bueno, yo creería que sí es una combinación de las dos cosas, Carlos. Tenemos que ser valientes en la vida, enfrentar los retos que nos pone la vida y cuando de verdad tenemos una fe profunda, en mi caso, en Dios, saber que Dios nos pone en un camino por algo y tenemos que estar con esa fe de principio a fin y que pueda haber la oportunidad de poder llegar a ocupar la más alta autoridad del Consejo. ¿Y quién creyera? Por selección no, pero por sucesión puede terminar sucediendo así. Si hay una destitución del presidente, ¿ella completa todo su periodo o está temporalmente hasta que se elija de entre los miembros del Consejo de la Judicatura o con una nueva terna al CPC, si no sé el mecanismo, alguien que presida la justicia? Yo creo que yo entendería que pasaría a terminar el periodo de los 6 años, o sea, para lo que están electos. Pasaría a principalizarse, o sea, hacer la primera y tendrá su suplente, pero no veo que haya un procedimiento, porque no es el cambio de un solo vocal, es cuando se expira el tiempo, la Constitución, ahí se activa el mecanismo de renovación de cada uno de los miembros. De esta jurista se ha dicho varias cosas, desde que responde a Guillermo Lasso hasta que es muy vinculada familiarmente a Alexis Mera. ¿Qué sabe usted de ella? Desconozco. Yo lo que esperaría es que sea y que responda al pueblo y que le responda al país y que responda a que la justicia está atravesando por momentos oscuros y que esto debe de saber a dónde llevarlo a buen puerto. Debería pensar que ella ya tiene ahora las riendas por la licencia, si es que ya está digamos, vigente la licencia que pidió Mario Godoy, pero yo coincido con ella. Ya se necesita, y la justicia, el país necesita, tener estabilidad institucional en la justicia. No puede y eso hacer pasa eso porque no hayan estos escándalos. No puede hacer eso con otros 3 o 4 miembros que responden al presidente anterior, o no podría hacer eso. El presidente Godoy, pues Godoy armó todo en función con esa mayoría y esos vocales, con otro concepto. Por más que ella quiera eso, no tiene soporte en el resto. Bueno, esa es la decisión del órgano. El cambio de las estructuras se da por decisión del órgano, no necesariamente designación directa del presidente. Tendrá que buscarse y ver cómo se votan para hacer remociones de directores provinciales y demás, y eso es lo que nos estamos refiriendo. Pero es un cuerpo colegiado, sí importa importa muchísimo quién lo preside, importa muchísimo quién lo dirige. Y por eso la importancia de que aquí no debemos tener sombras. Y ahora es cuando seguramente vamos a entender, tarde, en parte porque no lo supimos comunicar bien, cierto, lo que nos perdimos, me incluyo, con la consulta popular para una constituyente que el pueblo negó. De eso hablaremos al retornar, recordando un histórico pronunciamiento del doctor de la Gasca, radical en este programa, sobre esa materia. En el 2025 se resolvieron en democracia los conflictos de la democracia. En el 2026 no será suficiente con las herramientas y alianzas nacionales e internacionales vigentes. Toca ampliarlas o sucumbir. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo.
Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mi pana pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. En esta Navidad, la alegría se siente en cada lugar, porque estar juntos nos recuerda que las mejores historias siguen creciendo. Historias que nos mueven, que nos acercan, que nos inspiran a ir más lejos. Esta Navidad, celebremos todo lo que nos une y lo que juntos seguimos construyendo. Banco Bolivariano, estamos más cerca de ti en esta Navidad, para seguir moviéndonos contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en cerca de 15,000 hogares que se conectan los domingos, gracias a que la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. También hace lo mismo con Hispasat en España, de allá no tengo métrica. En ya 21 de 24 provincias del Ecuador, especialmente Galápagos, en una cablera de Colombia y en Zapping de Perú. Allí somos canal 129. Vean, escuchen, analicen frase por frase, palabra por palabra. Esto que dijo nuestro invitado aquí cuando hablaba de una posición terminante para ir a una constituyente. Si nosotros queremos pensar que necesitamos ir a una consulta popular, a elegir a los constituyentes y a un referéndum, vamos a tener 3 sí o sí. Y ahí vamos a estar repitiendo lo que todo el mundo repite como rocola respecto de lo que ya ha dicho la Corte Constitucional. Pero si entendemos que ya hay un pronunciamiento de representantes que el mandante ha puesto mandatarios que están llevando a una consulta popular que ya tiene ese mandato del 13 de abril donde dice quiero una constituyente, yo pienso que bien estaría legitimado, y ojo con esta palabra, legitimado que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes de manera popular, porque ya tenemos representantes escogidos por autoridad popular. Y ahí nos iríamos directamente al tercer Solo habría punto. una elección. 2 elecciones, y la más importante siendo la segunda, la del referéndum, que como lo dice inclusive la doctrina. ¿Y la anterior al referéndum para cuál sería? La consulta. Pero si ya aprobó que quiere constituyente, no, ¿qué vamos a ha habido una consultarle? consulta. Lo que ha habido, yo entiendo que es el mandato del pueblo en el que dice quiero esta consulta, pero no ha habido la consulta para cumplir el 444. Entonces, habiendo ese paso, yo sí creo que lo más importante aquí, y eso es lo que quiero que entendamos, el artículo 444 y el poder constituyente, que repito es un fenómeno sociológico, debe tener y debe gozar de la legitimidad del pueblo. ¿Cuándo? Con el referéndum. Ya sabemos que nos perdimos con eso, ya hemos analizado en buena parte por qué nos perdimos de eso. Ahora, ¿qué rescatamos de eso? ¿Tiene sentido que mucho de lo que no se pudo hacer con una eventual nueva constitución, proyecto de la constituyente,
se tramiten en la Asamblea? Bueno, tendremos que, si es que es así, tendrá que hacerse el procedimiento de reformas y terminar en un referéndum aprobatorio. En esta consulta y referéndum no se aprobó ninguna de las preguntas, ni siquiera las que eran de referéndum. Así que no sé si esa puede ser la vía desde lo político. Y aquello que quedó en suspenso, 9 preguntas que llevaron a la Corte Constitucional, que la Corte aprobó y que remitieron en la Asamblea y que la Asamblea no ha retomado. Bueno, lo que tiene que hacerse por trámite de reforma tiene que terminarse en la Asamblea y luego pasar a un referéndum, ¿verdad? Pero ahorita yo pienso que lo que hay que hacer, y creo que ya está eso en manos de la Corte Constitucional, es analizar estas preguntas que se enviaron desde el Ejecutivo para ver la reorganización, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y si es que esto se va a escoger la vía de la enmienda o la vía de la reforma parcial. Lo que a mí me queda claro es que después del pronunciamiento de la consulta, de que no se aprobó y respetando la voluntad popular, es que el pueblo ha dicho no quiero este tipo de cambios extremos y no quiero esto en la vía. Cambios extremos. Sí, pero no ha dicho que no quiere cambios. Y no ha dicho, la forma es lo que creo que, el envase es el que creo que fue negado. Pero yo creo que en el contenido todos los ecuatorianos, después de ver que el amaño, que la sombra, que la trampa en la selección de autoridades importantes en la vida democrática tiene que cambiar. ¿Cuáles serían los cambios, los cambios no extremos que el pueblo quiere, según su Yo creo que hay que quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Uno. En lo estructural, ¿no? Sí, Yo pienso correcto. que es eso. ¿Ya? Pero de ahí los demás me temo que pasan por hacer regresión de derechos o por afectar derechos. Y eso ya la Corte ha dicho que eso es materia de consulta. Esta reforma que está impulsando el Ejecutivo, por ejemplo, al COIP, quitar a los PPLs de las personas de atención prioritaria, ¿es importante? Eso no es el COIP, eso es la Constitución, eso está en la Constitución. Ah, peor todavía. Sí, claro. Entonces, eso hay que ver cómo se pasa el escollo, pero para mí la Corte Constitucional va a decir esto, yo ya lo he visto antes, esto es materia de Asamblea Constituyente. Es que justo sobre eso tenía Diana Jacome un dictamen de la Corte Constitucional que decía que no requería reformar la Constitución ese tema o reforma. Entonces tiene que ser vía enmiendas, pero para mí en lo que toque derechos, la Corte va a ser clara en decir esto debería ser materia de Asamblea Constituyente. Con esa mayoría precaria que usted armó, ¿tiene sentido insistir en ese tipo de cambios sabiendo que o no habrá los votos suficientes o el chantaje será el de siempre? Sí al habeas corpus de Glass, o, aunque eso no lo maneje el Ejecutivo, tiene influencia sobre eso, o no votamos a favor. No, es que eso no puede haber. Esos chantajes, esa componenda no puede haber. Pero hay. Por eso se hablaba de la gran reconciliación y cuando pasó el resultado de la elección, siempre yo hablé de una reconciliación que atemperara la realidad, porque también lo que nos dijo ese resultado es aquí compórtense todos, ¿no? Aquí, si la vía es el problema, si es que la forma es el problema, y si quieren hacer cambios van a tener que ponerse de acuerdo. Gran reconciliación. Hoy creo que eso es que es la representación política. ¿Me explico? El problema es que aquí quieren que se cedan a los principios. Aquí quieren que haya una agenda de impunidad. Eso no puede entonces pasar. no es posible reconciliarse. Entonces no podemos pedir cambios extremos. Porque entonces no vamos a tener en la Asamblea y va a seguir, perdóname la expresión, vamos a seguir jodidos con la misma estructura por mucho tiempo. Exactamente. Entonces, la creatividad llega hasta un punto donde ya las normas no te permiten, donde tienes un guardián de la constitucionalidad, que es la Corte Constitucional, que te va a decir que no 1000 veces. Exactamente. Entonces, y vas a seguir desgastando. Entonces, sí, cuando hablábamos al principio de cuál era la vía, yo sabía que iban a decir los puristas de la Constitución, a decirme que eso no es lo que dice la Corte Constitucional. Y hubiéramos entrado a chocar nuevamente con la Corte Constitucional, aunque hubiese toda la legitimidad popular. En ese momento, tan pronto hubo los resultados de la segunda vuelta este año, de ir hacia una constituyente, no sé si los resultados hubieran sido diferentes. Entonces, ¿qué es lo que cabe hacer para el próximo año? ¿A qué cabe aspirar? Aquí debe de tripas corazones. Aquí vamos a saber que no podemos ir a reformas tan extremas, ¿verdad? Que vamos a tener que hacer cambios tópicos, si se quiere, a nivel de legislación y buscar ver si es que hay pasos para las enmiendas. Porque todo lo que suponga reformas o todo lo que suponga mayorías reforzadas va a necesitar que hayan estos juegos de voluntades, donde por un lado se va a decir que hubo la componenda, o por otro lado se va a buscar la impunidad. Doctor Nada Dragasca, de eso quiere el país. Frente a ese escenario, hay dos probabilidades o dos hipótesis no lejanas. Uno, que la Corte Constitucional avance en su afán de destituir al presidente de la República. Ya lo dijo la constitucionalista Verónica Hernández en una entrevista reciente del Universo, que puede, no debe por el caos institucional que causaría, dijo. Y la otra, que el Ejecutivo frente a aquello, ese panorama legislativo, Corte Constitucional, opte por una muerte cruzada nuevamente, con la diferencia de que esta vez el presidente sí se postula, gana supuestamente con una mayoría suficiente para hacer lo que le han impedido. Para mí eso es impensable y para mí eso es las dos cosas.
O sea, primero, no creo que la Corte Constitucional tiene necesariamente esas atribuciones, salvo incumplimientos, etcétera, pero para eso hay responsabilidad política, tampoco en sí. Y eso es una de las cosas que yo traté de explicar en este sistema constitucional o de democracia constitucional, donde ponemos a la Corte Celestial por encima de todas las autoridades, sobre pretexto de defender la Constitución. Corte Celestial, sí, pero es que necesariamente están por encima de todos en la defensa de la Constitución, pues. Entonces se rompe esta jerarquía de los ¿Y por qué usted no cree que pueden llegar a eso? Si Verónica Hernández dice que sí. Normativamente podemos llegar que hayan supuestos en los que podrían haber este tipo de cosas, pero para mí sería una aberración. Seguimiento de incumplimiento de la sentencia sobre el Yasuní. No han cumplido en lo del Yasuní. Una aberración en la vía democrática electoral donde se destituye un presidente de esa forma. Eso no significa que el presidente puede pisotear los dictámenes de la Corte Constitucional, pero también hay formas en que se modulan los efectos de la sentencia pero para es que hacer a eso van, la realidad o para hacer que esa sentencia se termine de correr. Corte constitucionales, pero vamos a lo de la muerte correístas, dogmáticos. Vámonos a la muerte cruzada. A mí me preocupa que se piense que podemos llegar a una muerte cruzada como que si fuera de abrir una funda de cachitos o comerse un chicle. Eso no funciona así. Eso significa desinstitucionalizar por completo el país. Eso significa que el gobierno tendrá que... Eso significa que no hay gobernanza. No, eso significa que el gobierno tendrá que aguantar 3 años más haciendo de tripas corazón. Es que no se puede hacer eso. O sea, para eso 3 años más. Yo no creo que hay que apretar el botón de pánico, la bomba nuclear en materia de estabilidad democrática cada vez que hay estas confrontaciones. Y por eso es que hablábamos de la reconciliación. Si esa reconciliación supone retroceder o cruzar líneas de principios claros de lucha contra la impunidad o de lucha contra el crimen, estamos claros que el país va a tomar las decisiones que debe de tomar. Pero decir que se debe destruir la democracia, porque al final de cuentas es eso. No es destruir la democracia, es usar un mecanismo de la democracia. Pero el pueblo acaba de decir que no quiere ir a elecciones, pues, Carlos. Y una vez más a elecciones. Una vez más reconfigurar las fuerzas de la Asamblea. No, usted dice que el pueblo a cambio decir que no quiere cambios extremos. Y también, pero tampoco quiere elecciones. No, eso es su interpretación. Sí, por supuesto, para mí está clarísimo que el pueblo ya no quiere estar 1, 2, 3, 4, 3 veces en elecciones. El pueblo quiere que le resuelvan problemas como los de seguridad y salud. Y eso no pasa con elecciones. ¿Cuánto se ralentiza la vida económica con cada elección que ocurre? Y con esta asamblea como está. Pero esos son los mecanismos constitucionales que tenemos. O sea, la vida institucional que tenemos. Esa estructura, ese es el molde que tenemos. Eso es lo que se quería cambiar. Su respuesta es espera 3 años más. No, tenemos que hacer con lo que se puede, con los cambios normativos, pero saber que hay límites que no se pueden cruzar. Ok. Que quede claro. Y que una muerte cruzada sería desastroso para el país en todas las materias. Así habla un demócrata. Y si algo es José de la Gasca, es eso. Más de sus opiniones en algunos de los temas que hemos empezado a abrir aquí cuando volvamos. En el 2025 se resolvieron en democracia los conflictos de la democracia. En el 2026 no será suficiente con las herramientas y alianzas nacionales e internacionales vigentes. Toca ampliarlas o sucumbir. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Como siempre me va a faltar el tiempo, pero nos van a sobrar los temas. Procuraré las definiciones finales en los 15 minutos que nos queden. Les recuerdo, eso sí, que el canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas, en todas las plataformas y medios que ve en su pantalla y en sus aplicaciones. En cambio, este programa llevamos ya 3 meses, José de la Gasca Sonato no se acordaba del estudio anterior, haciéndolo en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Ok. ¿Cómo entender
Un año en que se ha batido récords en captura de capos, pero no caen las muertes violentas. Bueno, es que eso es un fenómeno muy complejo y yo creo que si solamente pensamos que la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad se debe medir con ese indicador, estamos dejando de ver todo el trabajo estructural que hay. Por un lado, quizás suben las muertes violentas, no se analicen en cómo subirían si es que no se hiciera haciendo todo lo que se hace. Y por otro lado, caen capos duros. Este fue el año en que agarramos a Fito y lo mandamos a Estados Unidos extraditado. Este fue el año de mayor captura en un solo momento de toneladas de droga. Este es el año que se está golpeando al crimen organizado. Pero obviamente la guerra en las calles continúa entre ellos. Entonces, cuando empecemos a desmenuzar las cifras de muerte violenta de quiénes caen, relacionados con quiénes caen, entonces podremos quizás entender un poco mejor. Pero estos no son cambios que vamos a notar la mejoría de un momento a otro, sobre todo en esas cifras. Pero tienen que hacerse y tenemos que seguir, porque este gobierno, y eso hay que decirlo, ha tomado el toro por los cuernos, ha tenido la voluntad, ha arriesgado todo y sigue con esa conducción fuerte de entender que el problema de seguridad es lo primordial. Yo estuve en el Consejo de Seguridad, un poco cambiando, salvando las distancias, pero el Consejo de Seguridad es el órgano más potente de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más, digamos, con más potencia de las Naciones Unidas, más que la Secretaría General, más inclusive que la Asamblea. Pero no todo es seguridad, también hay desarrollo. Pero sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no va a haber una seguridad sostenible. Qué bueno que es esa comparación. Hay que entender que los resultados en materia de seguridad no caen de la noche a la mañana. ¿Sabe qué? Sin un mejor fiscal general, o por lo menos igual de lo que fue Diana Salazar, no vamos a ninguna parte. ¿Qué hacer con un concurso que, como usted recordaba, dejó fuera del reglamento el no permitir, el impedir la participación de abogados que en el pasado hayan defendido narcotraficantes? Si estamos conversando de la mácula que puede suponer, no solamente por haber tomado la decisión de defender a un narcotraficante, yo creo que cualquier abogado puede defender al cliente que quiera, pero para aspirar a ese tipo de cargos creo que hay que mostrar ser y parecer. El problema, y quizás esto es lo que nos está dejando de lección, este problema, este affair del tema de Mario Godoy, es que nunca se va a tener claro desde el lado de la ciudadanía si es que en verdad se han cortado los vínculos, ¿verdad?, profesionales o de lo que sea con el crimen organizado. Si en verdad se lo está haciendo indirectamente o a través de terceras personas. Y para colmo ese concurso ha tenido vicios. Pero lo que usted me dice va mucho más allá. Debe seguir. Tenemos dos problemas ahí. La necesidad de tener un fiscal general titular, porque desde abril de este año ya teníamos que haber tenido un fiscal general posesionado. La fiscal Salazar tuvo que prorrogarse en funciones por eso. Pero no a cualquier precio. No. Y por otro lado, avanzar a cualquier precio. Es que eso no puede pasar. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana tiene que darle a la ciudadanía la tranquilidad de que primero está actuando con rectitud, con transparencia, con coherencia, con objetividad, que está haciendo las cosas respetando la legalidad y la constitucionalidad. Y el problema de lo que vemos es que hay más sombras que dudas, que certezas, que hay muchas dudas respecto de si están respetando su propia normativa, quiénes están llegando a integrar las comisiones ciudadanas, cómo han hecho los procesos de impugnaciones. Entonces, para mí, ese concurso desalienta completamente la participación ciudadana y lo que genera es pensar que el Consejo de Participación Ciudadana no debería tener esa función, más aún con las sombras que usted y hemos discutido en esta hora de programa, si es que el Consejo de Participación puso al vocal del Consejo de la Judicatura, también va a poner al fiscal general. Entonces van a haber esos cuestionamientos también de origen. Y nos vamos a quedar viendo que se viene y no haciendo nada, otra vez diagnosticando lo que hay sobre las posibilidades en que lo más probable es que elija el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un fiscal, no para decir adepto a los narcos, ya ha defendido narcos, pero proclive a los narcos o vulnerable a los narcos. Para mí no puede haber esa duda. Para mí no puede haber. Para el paso que vamos, va a ocurrir por eso. Por ejemplo, el Consejo de Participación eliminó esa prohibición. Exactamente. Y hubo gente que reclamó y dijo, ¿pero por qué ponen eso? Eso es estigmatizar. Te lo acaba de explicar. No. Yo creo que debería estar y que debería haber ese filtro. Así es. Y debería ser estricto en tiempos, en condiciones y demás. Para que la ciudadanía se quede, por lo menos tenga esa tranquilidad de que de entrada eso se está precautelando. Ok, ya, vuelvo a repetir. Reforcemos la institucionalidad, reforcemos los ¿Haciendo controles. qué en este caso? Elección del fiscal, ¿qué? A mí me parece que eso tiene que volver a empezar. Ok, enseguida volvemos con... Y me parece que eso no debería ser elección del Consejo de Participación Ciudadana, pero para eso no vamos a tener un cambio constitucional a tiempo. Entonces lo que nos queda es
ir y con las veedurías ciudadanas y que en las comisiones ciudadanas se vean de verdad quiénes son las personas que van a estar ahí y quiénes son los que están detrás o podrían estar detrás de esas comisiones ciudadanas. Porque cuidado, el narco los pone. Pues. Y por lo menos volver a empezar. ¿Por qué no nos apoyamos, por ejemplo, en la asistencia internacional? ¿Qué tienen que decir, por ejemplo, los americanos respecto de quiénes están o en las comisiones y las veedurías ciudadanas? ¿Por qué no tomamos atención de eso? Volver ¿Por qué a no se empezar. transparenta? Volver a empezar. ¿Saben qué? Yo advertí varias veces, muchos, no solo fui el único, ni el mayor, ni el mejor, de lo que se podía venir con Godoy. Ahí lo tienen. Ahora estamos advirtiendo lo que se puede venir si ese concurso fiscal sigue como va. En el 2025 se resolvieron en democracia los conflictos de la democracia. En el 2026 no será suficiente con las herramientas y alianzas nacionales e internacionales vigentes. Toca ampliarlas o sucumbir. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Tras lo dicho, doctor de la Gasca, ¿cuáles son los avances principales del año? Bueno, hay varios. Yo creo que definitivamente plantarle cara al crimen organizado y seguir firmes en eso. Vemos la cárcel del encuentro, vemos lo que pasó con Fito, lo mencionaba, creo que en materia social se ha avanzado bastante en temas de nutrición infantil, en los temas de las becas. Creo que el riesgo país, la imagen internacional que está teniendo el país de que hay una conducción económica seria, las condiciones, la interacción del Ecuador. ¿Diría usted que la política internacional es lo más mejorado. sobresaliente del Ecuador? Yo creo que es una cosa para exaltarla, definitivamente. No solamente hay acuerdos comerciales, hay acuerdos en materia de seguridad. Definitivamente se está viendo el Ecuador con ojos de apertura y eso es el resultado de la gestión que se viene haciendo no solamente en el corto plazo, sino de ver hacia dónde apunta el país. ¿Cuáles son los altamente mayores positivo. reveses en cambio del año? ¿Por qué lado van? Bueno, definitivamente lo que estamos viendo ahora, el resultado postelectoral, el resultado de la consulta, se perdió la elección, creo que eso deja algunas lecciones que hay que aprender, también algunos temas de manejo en comunicación y en transparencia también que debe de hacer, pero el país tiene que entender que lo que no se avanza en seguridad tampoco se va a avanzar en desarrollo en otras materias. Y los retos principales, dicho esto, ¿cuáles son para el 2026? En lo político, construir a partir de lo que hay, definitivamente. sin cruzar ¿Construir líneas. qué? Construir el camino que se necesita para poder, sin asamblea constituyente, llegar a hacer las reformas que se tienen que hacer, sostener una gobernabilidad en la asamblea, digamos, hacer gestión en territorio, marcar, ver cómo a través de las gobernaciones pueden hacerse algunos cambios importantes en territorio a partir de las decisiones firmes. El tema de salud,
tiene que haber una gestión depurada ahí que vaya mejorando las cifras. La gobernabilidad pasa por lograr una mayoría más amplia y a la vez estable, y eso, según los asambleístas que se adherirían, tiene que ver con la agenda legislativa. Sí, ciertamente. Ya, pero subrepticiamente o indirectamente tiene que ver con el tipo, no sé si le prebendas favores, de apoyo que el gobierno pueda dar a cada uno de ellos en su provincia. ¿Esa es una transacción legítima? No, yo no creo que esté así, pero sí creo que los asambleístas comunican y sirven para articular a través de las gobernaciones trabajo en territorio, gobernanza en territorio. ¿Haciendo qué? Ellos hay casas legislativas, ellos recogen preocupaciones legítimas de la gente que tienen que canalizarse a través del Ejecutivo. Sí, sabe que algunos miembros del Ejecutivo le cuestionan a usted no haber hecho una mayoría más amplia porque se puso, y usan esa palabra, virginal, o sea, de la gasca, ya siendo ministro de gobierno ahora con escrúpulos. Hubo una cantidad de asambleístas que pedían ciertas prerrogativas y no, aquí no. ¿Cómo se maneja la política? Dice, ¿qué cree de la gasca? Que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Se arrepiente de eso usted? Para nada, jamás. Yo no voy a claudicar a mis principios. O sea, yo creo que la política tiene que dignificarse con diálogo, con agenda legislativa, con visión de país. Se logran mayorías, lo logramos, se logró hacer algunas cosas interesantes. ¿Es posible ampliar esa mayoría con un toma y daca legítimo? Que lo hay, es legítimo. Yo creo que hoy en día las condiciones políticas no sé qué tan, proclives están para que eso... Después de perder la consulta son negativas. Ciertamente. Entonces, yo creo que hay que cuidar el rancho, hay que sostener lo que se tiene y saber en qué batallas se escogen, ¿no? Hay quienes pronostican que el gobierno no termina el 2026 y más que eso quieren que así sea, especialmente en Quito. Yo creo que seguramente podrán haber algunas personas con interés particular de que eso pase, pero yo creo que no está el Ecuador ahí. Creo que tenemos un gobierno firme. Han habido resultados, manifestaciones que el gobierno ha podido manejarla. Eso no significa que no haya una factura, pero eso no es lo que le conviene al país. ¿Y su rol doctor de la Gasca, cuál va a ser el 2026? ¿Qué va a hacer? Yo seguir siendo un ciudadano activo, viendo y hablando y diciendo y señalando lo que creo que debe irse haciendo, defendiendo las cosas que están bien cuando hay que hacerlas, defendiendo también cuando creo que hay un interés legítimo por cambiar definitivamente este país para bien. Y no participando en el concurso para fiscal si se mantienen las condiciones actuales. No lo sé, no he descartado esa opción, pero yo tampoco... No lo he descartado aunque se mantengan estas condiciones. ¿Sabe qué? A mí me dolería que en el purismo de las cosas que deben ocurrir, que no pase absolutamente nada y que mañana se escoja un fiscal proclive al narcotráfico. Eso es algo, si está en mis manos poder por lo menos participar o por lo menos hacer desde mi trinchera algo para impedirlo, lo haré. Pero todavía no he tomado la decisión. Le agradezco por su tiempo en este programa y por el tiempo que le ha dedicado el 2025 a pelear por las grandes causas dentro y fuera del gobierno. José de la Gasca ha sido y es un ciudadano ejemplar en la lucha por causas desde distintas instancias donde lo pusieron. Cuando le tocó ir a lo internacional, de repente hizo maletas y se fue en 2 días. Cuando le tocó volver, con mucho más sorpresa, lo mismo, de repente 2 días. Cuando creyó que su ciclo y su periodo en el Ministerio de Gobierno habían terminado y sobre todo había dejado una impronta que seguir, lo decidió también. Pero no hay muchos elementos con ese sentido cívico en este país y con esa visión democrática. Ojalá la de él sea seguida, reproducida, ampliada, superada por una cantidad de actores de ese talante y de ese talento que el Ecuador va a necesitar el 2026 para prender todas las luces que nos han apagado en un túnel que tiene salidas, pero que ahora se ve oscuro. Hoy, muchas de esas las hemos vuelto a encender. Y creo que será la mejor contribución para que lo que dicen todos, de parte nuestra, de él, mía, se cumplen los hechos. Que tengan un próspero año 2026. Claro, fácil desear, ¿no? Hay que hacerlo también. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú.
Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.